Muy bien, continuamos ya, por supuesto, en la recta final de esta bella tarde de Argentinos para hablar de la etapa de la adolescencia, Lalo. Gran etapa. Así es, que muchas Gran veces... etapa a transcurrir, ¿no? Sí, es una etapa, bastante complicada, pero ¿por qué es tan importante acompañar, ¿no? Contener en este momento a los adolescentes? Vamos a establecer el contacto con la licenciada en Psicología Jessica Budini, a quien la saludamos, le damos la bienvenida en esta bella tarde para hablar justamente de la adolescencia como etapa en la vida. ¿Cómo está, Jessica? Buenas tardes. Bienvenida. Hola chicos, buenas tardes, un placer estar con ustedes. Bueno, igualmente de recibirte justamente para enfocarnos en esta etapa, ¿no? Que muchas veces suele ser, el momento desencadenante de tantas situaciones complejas, de tantos conflictos. Contanos un poco qué es lo que define esta etapa, ¿por qué es tan importante? Bien chicos, sí, bien Juli, como así lo decía. Bueno, la adolescencia es un momento crucial en la vida de los seres humanos, un momento de quiebre, de muchos cambios. Imagínense que es la transición de ser niño a pasar a ser adulto, con todo lo que eso implica y conlleva. Entonces, hay muchos cambios físicos, psicológicos, hormonales y muchos duelos por los cuales el adolescente tiene que atravesar. El duelo del cuerpo infantil, la relación cambia con los padres y empiezan a buscar una identidad adulta sobre todo. Esto es como lo más relevante, es un torbellino de emociones, sensaciones y cambios que sin duda conllevan a replantearse muchas cuestiones y muchas veces se pueden desatar o empezar a despertar rasgos o patologías en los cuales hay que estar muy atentos, porque es una edad de muchos cambios. Así es, y en un contexto hoy en particular bastante complejo con respecto a los tipos de vínculos que se pueden generar, ¿no? Con la virtualidad, también con lo que nos ha dejado justamente como vivencia, como experiencia, esta pandemia, con el aislamiento y con todo lo que esto puede generar, ¿no? Sí, totalmente, Juli. La pandemia, la situación, el contexto que se ha vivido ha fomentado mucho que los vínculos se recreen a través de las pantallas y de la virtualidad. Y esto ha favorecido también sostener algún tipo de vínculos, pero es muy importante en esta edad que los chicos no se confundan, porque muchas veces por dejarse llevar a través de las redes sociales o pertenecer a ciertos grupos o ciertas cuestiones o estereotipos que por ahí a través de las redes o de esto de las pantallas nos tratan de imponer, los adolescentes caen en depresiones o se ponen muy ansiosos con tal de pertenecer, ¿no? Constituyen conductas que muchas veces no les hacen bien, no son saludables y se confunden mucho. Entonces es importante acompañarlos en esto, establecer vínculos reales más allá de la virtualidad, ¿no? Que la virtualidad sea un puente, un trampolín para facilitar los vínculos a veces, pero que el vínculo real, se hace en la vida misma, ¿no? En la cotidianidad de compartir ciertas cosas, que los adolescentes por ahí no se confundan en esto de la virtualidad que, tanto nos ha atravesado a lo largo de la pandemia. ¿Qué otros aspectos considerás que son primordiales a la hora de, lo que decía yo, una etapa considerable por transitar, ¿no? Porque hay que saber transitarla bien a la adolescencia, primero acompañados de los padres y además... Bien, es muy importante como adultos poder contener al adolescente y aprender a identificar qué cuestiones son saludables y comunes a una adolescencia normal y qué cuestiones ya son más patológicas. Creo que nuestra tarea como adultos, principalmente en esta etapa, es identificar y tratar de saber qué es una adolescencia normal y qué es una patológica, ¿sí? Que el adolescente de pronto esté con cambios de humor, esté con angustia, esté irritable o se intente separar de los padres y se conecte mucho y se simbiotice con el grupo de amigos o la pandilla es normal. Pero hay aspectos que no son normales, ¿sí? Hay ciertos tips o ciertos signos de alerta que tenemos que advertir. Por ejemplo, es muy normal que con esto de pertenecer a ciertos grupos o a ciertas cuestiones y no quedar afuera, el adolescente caiga en depresión, ¿sí? No quiere decir que todos los adolescentes lo van a transitar, pero sí que como papás o adultos aprendamos a distinguir. Por ejemplo, signos de alerta normales para darnos cuenta que nuestro adolescente no anda bien o las cosas no van bien. Conductas autodestructivas, conductas de autoflagelo, que son muy comunes, hoy en día se ven mucho en los chicos en esta etapa.
desgano, desmotivación permanente. Para que una conducta represente un problema, siempre tiene que ser sostenida en el tiempo. Ojo, ¿sí? Siempre tenemos que analizar como adultos que se sostenga, que haya un patrón de comportamiento repetitivo y se sostenga en el tiempo. Por ejemplo, suele pasar que cambian mucho los hábitos alimentarios, el ritmo del sueño, de pronto chicos que bajan mucho de peso de golpe, duermen todo el día, están desganados, las cosas que antes les generaban placer de pronto ya no se los generan, tienden a aislarse. Esos son signos de alerta que no son normales, ¿sí? Y se tienen que sostener en el tiempo. O ideas suicidas, ideas de muerte. Todas estas cuestiones tenemos que tenerlas en cuenta a la hora de evaluar o si tenemos dudas si el adolescente está atravesando por algún conflicto. Evaluar si estas conductas se sostienen en el tiempo, con qué frecuencia y en base a eso, bueno, consultar a un profesional si vemos que la situación se agrava o se sostiene en el tiempo. Esos son como algunos signos de alerta frente a distintas patologías, por ejemplo la depresión que se puede despertar en esta etapa. Claro, a estar atentos justamente para acompañar, para sostener y para contener y hacer, como bien lo decía Jessy, una consulta a tiempo, ¿no? A tiempo, sí, ¿no? Sí, justamente esto digo, a ver, entender que la adolescencia es una etapa de quiebre, una etapa de muchos cambios y muchos duelos normales y que a todos nos han atravesado en la vida. Pero aprender a distinguir qué es normal y qué es patológico, ¿sí? Qué está dentro de los parámetros normales, dentro de una adolescencia sana y qué no es normal, teniendo en cuenta, por ejemplo, estos tips. A ver, también esto de la virtualidad, como me decías antes, sí, dárselos como una herramienta, como un trampolín, pero que no sea el único método de relación con el mundo, ¿no? Los vínculos se construyen en el día a día y fuera de las pantallas. Entonces, que el chico aprenda a distinguir qué es un vínculo real y qué es un vínculo virtual, ¿sí? Que no se dejen llevar por esto de las tendencias en las redes, en la web, que es muy normal. Por ahí los chicos vemos en el consultorio que se deprimen porque no se sienten populares al no tener muchos seguidores en las redes o muchos amigos, ¿no? Les influye mucho en su autoestima. Entonces, como papás y adultos, tenemos que trabajar para criar a chicos seguros, a chicos con una autoestima elevada y confianza en sí mismos y que no dependan de factores externos como las redes sociales o la virtualidad para sentirse seguros de quiénes son y de lo que valen. Esto está muy visto últimamente, ¿sí? Seguro. Entonces, bueno, trabajar fuertemente en crearle vínculos seguros y de contención. Muy bien, bueno, muy clara, Jessica. Sí. Muchísimas gracias por tu tiempo, por tu gran aporte a nuestro programa. Te mandamos un abrazo enorme. Seguramente seguiremos en contacto con este y otros temas. Muchas gracias a ustedes, chicos. Por favor. Un placer. Adiós, hasta pronto. Chao, chao.